Doctor Dejan, te saludo con gusto, ¿cómo has estado? Yo también muy bien, muchas gracias, Javier, te saludo también con mucho gusto a ti y a nuestro auditorio, como siempre. Bueno, la gran pregunta es, pensamos que iba a ser una diferencia mínima, algunos dicen que las encuestas volvieron a fallar, pero lo cierto y los hechos, doctor, es que casi, más bien, un 10% es la diferencia entre el no y el sí en esta consulta que se hizo en Escocia. ¿Qué lectura le damos a lo que pasó, doctor? Javier, en días anteriores hemos comentado que, de acuerdo a los sondeos previos al referéndum, no hubiera sido ninguna sorpresa que cualquiera de las dos opciones se impusiera, debido precisamente a un margen muy estrecho que existió entre los separatistas por un lado y aquellos contrarios a la secesión de Escocia del Reino Unido. Pero, Javier, los resultados de ayer arrojaron una serie de elementos que a mi juicio requieren un análisis un tanto más profundo y más allá de una simple conclusión de que por un lado se lamenta la oportunidad histórica que desperdiciaron los separatistas para construir una Escocia soberana, o por el otro, pues la victoria unionista que finalmente regresó a la tranquilidad, la corona británica y el actual gobierno sumido a una crisis económica que comparte con el resto de la Unión Europea. Ahora bien, en primer lugar, Javier, no sorprende tanto, y tú lo has enfatizado, no sorprende tanto la derrota de los separatistas, sino el margen por el que se impusieron los unionistas. Hace unos días decíamos que tal vez por el entusiasmo que se sentía en las calles de Glasgow o de Edimburgo, prevaleciera un sí. Pero estos 10 puntos de diferencia son un claro reflejo de que en esta confrontación entre, yo diría, una racionalidad político-electoral que podemos llamar, no sé, prudencial, tal vez, práctica, de los secesionistas, y la otra racionalidad de cálculo, un tanto guiada por una especie de utilitarismo político detrás de la cual se escudaban los unionistas, pues estos últimos finalmente se impusieron y aseguraron un status quo en materia de la eventual independencia escocesa. Hablábamos en los días pasados de que existían unos 200,000 votos flotantes de los indecisos y que pues tal parece que la gran mayoría de estos 200,000 votos flotantes de los indecisos se inclinó por la permanencia de Escocia en el Reino Unido. En las ciudades como Aberdeen y Edimburgo ganó un no con tal vez 59, 70, 60% por ahí, mientras que en Glasgow y en Dundee, otras dos ciudades sumamente importantes, estratégicamente importantes de Escocia, ganaron los separatistas. 4.3 millones de electores, más de 1,5 millones de los votos por la independencia, que no les alcanzó, obviamente, y una participación histórica de casi 90%, un récord histórico, ¿no? Y un referéndum que, como es sabido, transcurrió con suma tranquilidad y en todas las condiciones óptimas de una democracia avanzada como es la escocesa. ¿Te sorprende el resultado o no, Dejan? El resultado no me sorprende, me sorprendió el margen. Yo esperaba un margen un poco más apretado, ¿no? Estábamos hablando de que las encuestas sí daban la victoria de un no a la independencia, pero por un margen de 52-48, más o menos. Ayer por la tarde, la opinión pública europea estaba puesta sobre el comportamiento de los movimientos bursátiles, ¿no? La bolsa de Londres cerró bastante bien, la libra esterlina se consolidó con respecto a la paridad con el euro y el dólar, ¿no? Las acciones europeas estaban a la subida y esto eran indicadores, como siempre, muy interesantes, muy importantes para incluso anunciar anticipadamente la victoria del no a la independencia. ¿Qué va a pasar a partir de ahora? Pues sí, pues podemos decir que hay un nuevo escenario político doméstico, ¿no? El primer ministro escocés y el principal promotor de la ruptura con el Reino Unido, Alex Salmond, pues primero aceptó el veredicto de las urnas y ofreció su renuncia. Y por otro lado, pues el ministro británico David Cameron, es muy llamativo también esto, Javier, se rehusó caer en el triunfalismo y ofreció mayores poderes y mayores niveles de autonomía a los escoceses. Ahora bien, se avecinan las elecciones generales para 2015 y habría que esperar entonces hasta este tiempo para ver más o menos el comportamiento de las principales fuerzas políticas en Escocia
y en Gran Bretaña en general, y también, Javier, tomar en cuenta que en otras partes de Europa Occidental siguen una serie de movimientos muy importantes, ¿no?, del separatismo, como es el caso de Cataluña, que en estos días se aprobó la ley para convocar una consulta sobre su soberanía, ¿no?, en el mes de noviembre, ¿no? Y pues en el resto del mundo ni se diga, Javier, porque tenemos muchas regiones y muchos países donde los movimientos separatistas cada vez ganan más terreno, ¿no? Y pretenden, ¿no?, reconfigurar lo que es el mapa geopolítico y estratégico del mundo. Ahora bien, también habría que también poner la atención en la reacción de los principales líderes de la Unión Europea, porque este referéndum sí les puso a temblar a los políticos de la Unión Europea, sobre todo por una eventual secesión que prácticamente significaría un gran paso hacia atrás con respecto a los grandes principios de integración, cooperación, mercado único, moneda única, etcétera, etcétera, que la Unión Europea como un bloque regional sumamente poderoso y con cierto comportamiento hegemónico mantiene ya desde hace varias décadas. Entonces, por ejemplo, José Barroso, el presidente de la Comisión Europea, ayer pues, celebró con beneplácito el resultado de la consulta. A ver, y para cerrar, doctor, ¿qué crees que venga en Cataluña cuando han metido el acelerador a fondo lo más que han podido y ya no cambia el 9 de noviembre? Tenemos que ser muy cuidadosos. Yo creo que no vale la pena armar bolas de cristal y mirarlas para preguntarnos qué es lo que va a pasar de aquí a 2 meses. Sin embargo, pues yo veo, por ejemplo, una gran diferencia entre el caso escocés y el caso de Cataluña. Hace unos días hablábamos que la principal fuerza motor del entusiasmo que se generaba en las filas de los separatistas en Escocia no era tanto el nacionalismo, Javier, era más bien una cuestión ideológica de detener las políticas neoliberales practicadas por Londres, ¿no? Y esa poca asistencia de un Estado benefactor que en Europa pues ya es un pasado lejano, ¿no? Reinventar un poco espacios políticos y de participación democrática, sobre todo para los jóvenes en su gran mayoría desesperados por buscar el trabajo que no encuentran, una situación de políticas sociales que es deplorable en algunas partes de la Unión Europea, identificada todavía, ¿no?, en esa terminología un poco caduca, ¿no?, como primer mundo, ¿no? Y el caso de Cataluña, donde yo veo que más allá de la ideología prevalece precisamente un sentimiento nacionalista como principal pilar para promover la tendencia política del separatismo. Pero habría que esperar en estos meses, en estas semanas, para ver realmente cuál es el sentimiento real, ¿no?, de los catalanes con respecto a su permanencia en España o escoger finalmente un camino en donde pues tendrán su propio destino en sus propias manos, ¿no? Hasta luego, Dijan, muchas gracias. Un fuerte abrazo, muchas gracias.